No cabe duda de que es bueno alabar a Dios, de que nos hace bien y de que es un momento también importante dentro de nuestro servicio o de nuestra forma de buscar a Dios, porque, porque se entienden muchas cosas, porque puedes tú eh, conocer incluso por medio de ese tiempo de meditación, por medio de ese tiempo de adoración a Dios, puedes conocer a Dios mejor. Pero bueno, vamos a pasar a continuación a esta otra parte que es la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Y vamos a empezar con un verso que encontramos en el libro de Romanos, Romanos capítulo 1 y verso 16. Dice así la escritura. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oremos juntos. Padre, háblanos y enséñanos las cosas más fundamentales de tu Evangelio, pero enséñanoslo, por favor, de una forma espiritual, Señor. Algo que sea más allá, más profundo que simplemente nuestra mente. Te pedimos esta ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar estudiando los primeros capítulos del libro de Romanos. El libro o la epístola o la carta del apóstol Pablo a los romanos es una parte muy importante del Nuevo Testamento. Los eruditos, las personas que estudian, hablan de esta epístola como la obra maestra del apóstol Pablo. Se habla de ella como, pues, la parte más teológica en donde expone las verdades más importantes del Evangelio en esta carta, en la carta de los Romanos. Se sabe que fue escrita por ahí alrededor del año 56 después de Cristo y se cree, se piensa y hay buena evidencia para pensarlo así que se escribió desde Corinto. De hecho, Pablo no había ido a Roma, nunca había querido ir y no había podido ir y sin embargo había ya una comunidad de creyentes pues tan importante como para que les escribieran una carta de este calibre. Es una carta muy importante y encuentras en ella muchos versículos y muchos conceptos que probablemente hayas escuchado y que, bueno, se encuentran ahí en la carta de los Romanos. Ahora, de este nuestro primer texto, que está en el Evangelio, que está en el capítulo 1, dice varias cosas. Te lo vuelvo a leer porque es muy cortito y sin embargo de ahí vamos a destacar tres cosas para ir entrando en materia, para ir pensando. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo primero que dice es que Pablo no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué dice Pablo que él no se avergüenza del Evangelio? Inmediatamente lo dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, me llama la atención que Pablo diga que no se avergüenza porque eso nos dice que desde aquellos tiempos había muchas personas que se avergonzaban del Evangelio. O sea, el Evangelio era el plan que Dios había dado a los hombres. El Evangelio, que significa buenas noticias, era la forma como Dios había ideado
para salvar al hombre, pero esta forma, el Evangelio, no es algo que al hombre le agrada, no es algo que al hombre le gusta, y desde aquellos tiempos la gente se avergonzaba del Evangelio. Incluso en los tiempos de Cristo, el Señor Jesucristo también decía: cualquiera que se avergüence de mí o de mis palabras, entonces yo también me avergonzaré de él en aquel día. Pero cualquiera que honre, cualquiera que obedezca, cualquiera que aprecie sus palabras, entonces lo contrario. Entonces, el hecho de que el Evangelio sea algo que Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, bueno, uno pudiera pensar, bueno, pues es que ¿de qué se va a avergonzar uno del Evangelio? Bueno, esto lo suele decir uno cuando ya ha entendido muchas cosas, o cuando esas cosas que ha entendido ya son parte de uno mismo, parte de esa obra que Dios ha hecho en uno. Pero el hombre es soberbio, el hombre no le gustan las cosas de Dios, al hombre no le gusta enfrentarse a lo que Dios tiene que enseñarle. Cuando Dios dice algo del hombre, entonces al hombre no le suele gustar. Y esto, el Evangelio, a pesar de que son las buenas noticias, porque Evangelio es lo que significa, buenas noticias, lo común es que el hombre se avergüence de ello. No le gusta al hombre, no le gusta llegar a las conclusiones que el Evangelio le hace llegar. 2, dice, no se avergüenza porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Ahora, muchos de nosotros, y es por eso que constantemente te insistimos y te hablamos con todo el fervor que podamos, y nos preparamos de la mejor forma como podamos para que puedas tener suficientes argumentos y toda la convicción de que lo que te estamos diciendo es realmente importante. El Evangelio ha sido poder de Dios para muchos de nosotros. Nos ha salvado. Nuestra vida es totalmente distinta. Somos nuevas criaturas. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y poder de Dios significa poder de el Dios que es todopoderoso. Y uno pudiera decir, bueno, pues si es poder de Dios, entonces ¿por qué las cosas están como están? ¿Por qué tan poca gente en realidad cree? ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué las personas no quieren volverse a Dios? ¿Por qué las personas van de mal en peor? ¿Por qué las personas en este mundo lo único que demuestran en vez del amor de Dios es todo lo contrario? Bueno, la respuesta está ahí mismo, dice, para todo aquel que cree es necesario creer. Y el hombre no quiere creer, el hombre prefiere creer otras cosas. Y la incredulidad del hombre tiene la capacidad, digamos, de neutralizar el poder de Dios. Obviamente, no en el sentido de que Dios llegue a ser impotente o que no pueda lograr algo. Eso no puede ser, Dios es todopoderoso. Más bien, tienes que entenderlo, que las actitudes del hombre provocan que Dios no meta su mano. Provocan que Dios no haga lo que a veces le gustaría hacer. Yo sé que hay personas que no creen de esta manera. Yo no creo que esto limita en ninguna forma a Dios. Yo con esto creo que Dios trata con el hombre de una forma, que Dios ha decidido tratar con el hombre con base en la confianza, que Dios ha decidido tratar con el hombre como si el hombre fuera libre, libre para decidir amar o libre para decidir rebelarse. Porque es ahí donde entonces se puede saber que el hombre puede tomar la decisión de amar o puede tomar la otra decisión, que es la de no amar y la de rebelarse contra Dios. Entonces, la incredulidad hace que Dios y el poder de Dios no se manifieste, y este mundo está como está, no porque Dios no tenga poder, sino porque el hombre ha ignorado y sigue ignorando a Dios
todo el rato y por lo tanto Dios no puede hacer muchas cosas. Pero no puede, no en el sentido de que no tenga la capacidad, de que no tenga el poder, porque sí lo tiene, sino porque ha dicho, bueno, es que hemos quedado en esto, hemos quedado que si me buscas, hemos quedado en que si te acercas a mí, entonces yo voy a salir por ti, entonces yo voy a meterme, pero Dios ha permitido que los humanos sigan en sus asuntos y que los humanos tomen sus propias decisiones y después tengan que lidiar con las consecuencias. Algo así nos dice el Evangelio precisamente en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 58, que Jesús no pudo hacer allá muchos milagros, ¿dónde? En Nazaret, en el lugar donde él se crió. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Allá en Nazaret la gente conocía a Jesús, lo conocía desde que eran niños. Lo habían visto crecer, lo habían visto educarse, lo habían visto ir por agua, lo habían visto ir caminar con su madre, lo habían visto caminar con sus hermanos, lo habían visto jugar, lo habían visto como una persona, y entonces cuando se manifiesta como el Hijo de Dios, como el Mesías, la gente dice, oye, pero este no es el muchacho que vive allá, ¿no? Es este el hijo de José, el carpintero, él también es carpintero, ¿no? No, sí, y su mamá es María, y sus hermanos Jacobo y Judas, y José, esos son sus hermanos, ¿no? Y entonces estaban escépticos de creer en él, y dice que por esa razón no pudo hacer milagros, y no hizo muchos milagros, sino solamente algunos. O sea, los hombres limitaron el poder de Dios a su favor, en beneficio de ellos por su incredulidad. El verso que estamos leyendo de Romanos también dice, después de, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. Eso quiere decir que ese poder de Dios que se manifiesta en el Evangelio está a disposición de todos sin excepción. La forma de decirlo, al judío primeramente y también al griego, tiene una explicación muy sencilla, y de hecho es una explicación que la vemos en los primeros capítulos de Romanos, y es que el judío tenía muy claro que ellos habían sido escogidos como el pueblo de Dios, el pueblo escogido. En Romanos capítulo 9, Pablo explica que Dios escogió a Jacob, o sea, a Israel, por encima de Esaú cuando todavía ni siquiera habían nacido. Entonces, como no habían nacido, no habían hecho ni bueno ni malo, como diciendo, es que la elección de Dios no tiene que ver con que si iban a ser buenos o si iban a ser malos, sino más bien con la soberanía de Dios. Y Dios escoge a Israel como precisamente eso, un acto de su soberanía, con la idea de que por medio de ese pueblo Israel, él pudiera manifestarse, él pudiera manifestar su ley, él pudiera manifestar su palabra, y eventualmente de ahí viniera el Mesías, el Salvador de todos los hombres. Pero ese acto de elección de Dios de Israel, o sea, de haber elegido a Israel, a Jacob por encima de Esaú, se lo tomaban los judíos como si ellos fueran mejores. Ellos se lo tomaban como, pues nosotros somos los elegidos, y se los tomaban como que eran mejores, y entonces tenían una soberbia extra y tenían un sentido de superioridad por sobre otros que se conocían como los gentiles o los bárbaros o los no judíos simplemente. Para ellos el mundo se dividía en judíos y no judíos. Y está bien, o sea, está bien, porque ciertamente los israelitas fueron escogidos por Dios como el pueblo escogido de Dios, la nación que Dios escogió para dar a conocer a Dios a la humanidad. Pero eso no se debió a méritos de nadie, ni se ha debido a méritos de nadie, así que nadie tiene por qué enorgullecerse de esto. Pero los judíos, y en los tiempos del apóstol Pablo y de Jesucristo más todavía, se lo tenían muy creídos. Por eso dice primeramente al judío y también al griego, como diciendo a todos. El poder de Dios manifestado en el Evangelio es para todos. Pero este Evangelio, que es poderoso, como estamos viendo, empieza en algún lugar. Este Evangelio, que significa las buenas noticias,
empieza en algún lado. Y eso empieza, ¿por qué? Porque el hombre debe de reconocer y entender que hay muy malas noticias para él. El hombre está perdido, es culpable y no tiene ninguna forma de salir de ahí. No tiene manera en sí mismo de salir de ese estado miserable y de condenación y de culpabilidad delante de Dios. Por eso evangelio significa buenas noticias. ¿Por qué? Porque hay unas muy malas noticias para la humanidad, que es lo que estamos viendo hoy. En Romanos capítulo 1 y capítulo 2, Pablo se encarga de argumentar y de convencer sin lugar a dudas una verdad. Todos, sean judíos o gentiles, están condenados y no tienen excusa. O sea, no solamente están condenados, pero alguno pudiera decir, sí, pero lo que pasa es que yo hice esto, o yo dije esto, o yo pensé esto por esto. No, no hay excusa. En el capítulo 1 establece que los gentiles son aquellas personas, recuérdalo, los no judíos, dice que ellos tienen, y estamos ahora remontándonos a otras épocas, ¿no? Antes de la palabra de Dios, vamos a poner incluso antes de Abraham, o antes de Moisés, o en aquellas épocas de los tiempos de los reyes, de los israelitas, pero no en esa zona, sino en otros lados apartados, donde no conocían las leyes de Dios, donde no tenían idea ni siquiera de la existencia del pueblo de Israel. Dice que aún esas personas tienen escrita la ley de Dios en sus corazones. O sea, que tienen un entendimiento de Dios y un entendimiento de las cosas correctas y de las cosas buenas y de las cosas malas suficiente, pero aún ese entendimiento lo violan y también aún no lo cumplen. Por lo tanto, ni esos que no tuvieron la ley de Dios escrita tampoco tienen excusa. Romanos capítulo 1, verso 20, establece esto: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este verso de Romanos capítulo 1, verso 20, es un versículo que dice muchas cosas. Está diciendo que la creación de Dios habla de Dios, que de alguna manera lo invisible de Dios se hace visible por medio de la creación. Es por eso que quizás si tú te pones en un lugar de la creación, de esos lugares majestuosos que existen, si tú te pones a lo mejor en un lugar gigantesco en el Cañón del Colorado, donde ves todo y ves las montañas y ves la inmensidad, y ves y escuchas y te quedas sobrecogido, o a lo mejor estás en el mar y entonces ves para todos lados y de repente te viene una sensación de inmensidad que te embarga y entonces ahí sientes algo. ¿Qué estás sintiendo? Estás sintiendo algo de lo invisible de Dios por medio de la creación. O quizás ves una tormenta, o quizás ves un tornado, o quizás ves algo y entonces cae un rayo y el poder del cielo se manifiesta también y entonces te sobrecoges de temor y entonces esa creación te está hablando cosas invisibles de Dios. Es lo que está diciendo. Pudieras dar muchos detalles de esto, pero la realidad es que dice que las personas, cuando observan la creación, y bueno, ya no te digo si observas la vida humana, y si observas la sabiduría en el cuerpo, y si observas la complejidad del cerebro, y si observas la maravilla de un embrión, si observas cualquier cosa de esa por medio de la tecnología actual, no tienes excusa. Dios es real, Dios se ha manifestado en su creación. Y así como establece que Dios es conocido de una forma intuitiva por medio de la creación, Romanos capítulo 2, versos 14 y 15 dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles
sus razonamientos. Aquí dice que los gentiles, aunque no tengan ley, suelen y saben, tienen una idea clara de la moralidad, una idea donde saben y entienden qué es lo correcto por diferentes argumentos, por diferentes razonamientos. Saben que el adulterio está mal porque no te gusta que tu cónyuge adultere. Saben que no es bueno mentir porque no te gustaría que te mintieran. Saben que no es bueno muchas cosas. ¿Por qué? Porque no te gusta que a ti te suceda. Y por muchas otras razones, argumentos y razonamientos se dan cuenta y tienen una intuición clara de lo que es bueno y malo. Y dice que por naturaleza, dice que aunque no tienen ley, hacen las cosas correctas, entonces están diciendo una verdad, que tienen la ley de Dios escrita dentro de sus corazones. Y esto es muy importante, porque esto hace que todas las personas tengan claridad acerca de qué es lo que tienen que hacer. Y una cosa además también logra que a pesar de que esa ley no es tan clara como la ley de Dios escrita en la Biblia, a pesar de que esa ley no es tan evidente como cuando los estatutos de Dios te son revelados y la justicia de Dios y la santidad de Dios y todos los atributos de Dios en su amor y misericordia por medio de la bendición de tener la palabra de Dios, esas personas, a pesar de que tienen digamos, una forma más limitada de revelación de Dios, es suficiente para que las personas tengan que decir, con todo, como yo entendía las cosas, ni siquiera así hice siempre lo correcto. Muchas veces hice lo malo, sabiendo que estaba haciendo lo malo. Muchas veces esa ley escrita en mi corazón la violé. No quise hacerle caso. Y además dice que ahí mismo dice que tenemos una conciencia. Y esa palabra conciencia que trabaja juntamente con esa ley escrita en el corazón, dice que te aplaude cuando haces lo bueno y te reprocha cuando haces lo malo. Esa conciencia es un regalo que Dios ha puesto, es como un aviso, es como algo que se enciende involuntariamente, que no puedes callar cuando haces algo malo y empiezas a sentirte agitado. Y entonces la persona dice una mentira y la conciencia hace que esa mentira haga que los ojos se vayan para un lado o que el pulso cambie o que tan es así que se puede dar cuenta a las demás personas cuando una persona está diciendo verdad o mentira solamente por lo que sucede fisiológicamente en su cuerpo por causa de la conciencia. Cuando una niña dice la primera mentira, cuando el muchacho dice que estuvo en el lugar en la noche y no estuvo en ese lugar, sino estuvo en otro lado, estuvo emborrachándose, pero le dijo a su mamá que estuvo estudiando con los muchachos. Y entonces todo eso, ahí tenemos una conciencia que te reprueba, que te reprende. Y te voy a decir algo, no quieres tú echar a perder esta conciencia, porque en un momento dado la pudieras echar a perder, pero esta conciencia es algo que Dios ha puesto para tu bien, algo que te avisa, algo que te está constantemente. Por eso la conciencia luego es muy molesta, por eso la conciencia provoca muchos problemas en la gente, pero los provoca muchos problemas a nivel psicológico, a nivel mental, porque la gente no quiere dejar de hacer lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la conciencia te está acuse y acuse y acuse, las personas están nerviosas, las personas no pueden dormir porque la conciencia no le deja dormir, y entonces piensan que tiene una enfermedad, no tiene ninguna enfermedad, y entonces toma fármacos para dormir, y entonces toma fármacos para combatir la depresión, pero la depresión en realidad se la está él solo ocasionando por tener una disociación, o sea, por saber qué es lo bueno pero no hacerlo, y por seguir en una situación que lo mantiene en un estado de conciencia deplorable. No quiero decir que no haya personas que psiquiátricamente y psicológicamente necesitan, por supuesto que es, pero estoy hablando de cosas todavía más sencillas que esas, ¿sí? Personas que ellos solos se causan esa vida inquieta y miserable. ¿Por qué? Porque viven siempre violando su conciencia. Créeme que una persona puede echar a perder su conciencia, pero yo pienso que si una persona echa a perder su conciencia y su conciencia ya no le avisa, yo pienso que esa persona ya está condenada.
esa persona no tiene ni siquiera los elementos básicos para funcionar correctamente en este mundo. Olvídate. Esas personas hacen lo malo y ni se inmutan. Esas personas ya no tienen conciencia porque han abusado de ella, la han encallecido, la han endurecido y ya no sienten el llamado de su conciencia. Yo no te recomiendo que hagas eso. La persona podrá vivir un poco más tranquila porque ya no sufre esa disociación, esa saber que tiene que hacer una cosa y no hacerla. Puede vivir más tranquila, pero más bien va a vivir más tranquilo, va a morir más tranquilo y se va a ir al infierno. Ahora, esto con respecto a los no judíos, a los gentiles, a los que no tienen la ley. Pero sin embargo, la ley de Dios, la palabra de Dios fue dada a los judíos y eso lo tienen como una gran ventaja. De hecho, el mismo apóstol Pablo aquí en Romanos se lo pregunta para contestarlo. Romanos capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice, ¿qué ventajas tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Aquí está diciendo de qué aprovecha ser judío. El rito de la circuncisión era propio de los judíos, o sea, todos los judíos varones se circuncidaban. Y eso era propio de ellos, otros pueblos no lo hacían. Dice, mucho. O sea, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho, dice Pablo. En todos los sentidos, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea que cuando Dios escoge a Israel, a Jacob por sobre Esaú, es verdad que los descendientes de Israel tienen una ventaja que eventualmente por los descendientes de Israel será que viene en uno de sus hijos, en el hijo Leví, que es uno de sus 12 hijos, llega por ahí Aarón y Moisés, que son hermanos, y entonces en los tiempos de Moisés, si tú recuerdas, Faraón, Egipto, y la liberación y el desierto, y Dios les da los mandamientos, y Dios les empieza a hablar de una manera cada vez más cercana, y Dios les dice, construyanse un lugar para que se puedan reunir conmigo, y entonces empiezan a tener una revelación de Dios mucho más profunda, mucho más precisa, mucho más clara, en donde les empieza a hablar de cosas que efectivamente sucederán y que pone de alguna manera las bases para que después se entienda lo que iba a suceder en los tiempos de Jesucristo. Entonces, les da la palabra de Dios, les habla, se acerca a ellos y eso es una gran ventaja. Pero esa ley que les da, y que es una ley que además es buena, es santa, es justa, esa ley en vez de que les hiciera bien, parece que les hacía mal. Parece que en realidad en vez de ayudarlos, porque obviamente había personas que la ley de Dios les era una bendición, que se daban cuenta que ahí estaba la vida, que se daban cuenta que ahí estaba la revelación. Sí había algunas personas así, pero muchos otros eran todo lo contrario. El camino angosto siempre ha sido angosto y el camino ancho que va a la perdición siempre ha sido ancho. Y en aquel tiempo eran pocos los justos y muchos los que, a pesar de tener la ley, porque aquí estamos hablando de los judíos que tenían la ley, se envanecían y hacían lo malo. La ley, en vez de hacer algo bueno a ellos, parecía que les provocaba lo malo. Y en un sentido, así era, y a muchos los dejaba incluso en un estado de condenación. ¿Por qué? Pues porque habían hecho lo malo, por supuesto, y la ley tenía la capacidad de explicar y de dejar claramente revelado qué cosas estaban mal. Por lo tanto, la gente sabía y se sentía condenada bajo juicio de Dios. Romanos 3, versículo 20 lo dice. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que, siendo la ley buena, provoca en las personas el hecho de que sepa los convence de que están mal. Ahora, eso es una situación terrible. Esto es una situación espantosa si es que no hay solución. O sea, que te digan que estás condenado y punto. Bueno, pues tú imagínate lo que siente un reo o una persona que han agarrado y que le dicen estás condenado a muerte, punto. La palabra de Dios establece también en Romanos que la muerte vino por el pecado. Dice, y todos murieron, por cuanto todos pecaron.
todos están condenados, todos han pecado, todos hemos pecado. Entonces, velo. No importa si eran judíos, no importa si eran gentiles o no judíos, todos están condenados, todos estamos condenados y bajo juicio. Esto no es ninguna buena noticia. Esta es la mala noticia. Esta es la mala noticia, pero tú no puedes entender la buena noticia si no entiendes la mala noticia. Eso es lo importante de esta plática. Esto es lo importante, que tú entiendas cuál es el testimonio de Dios para el hombre. ¿Qué es lo que Dios opina del hombre? ¿Qué piensa Él del hombre, de su situación y de su condición moral? De su situación eterna. Y la respuesta ya te la di. Estás condenado. Y no hay nada en ti que pueda sacarte de esa condición. Romanos 3:23, de forma universal, todos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la primera verdad. Esa es la mala noticia. Pero esa es la noticia que el hombre no cree y no quiere creer y no quiere enfrentar. Y sin embargo es absolutamente necesaria para que pueda manifestarse el poder de Dios en una vida. Por eso muchas vidas están estancadas. El hombre no quiere las formas de Dios. El hombre no quiere ser salvo de la forma como Dios ideó. El hombre está dispuesto a hacer 1000 cosas. El hombre está dispuesto a creer 1000 tonterías, pero no está dispuesto a enfrentarse con la opinión que Dios tiene de sí mismo y a ponerle la solución que Dios quiere y como Dios quiere. Eso es lo que ha pasado con la humanidad, y por eso la humanidad está como está, y por eso la tierra está convulsionando literalmente, y por eso los hombres se matan unos a otros, y por eso los hombres hacen las peores cosas contra los hombres, como lo que tú puedes ver y lo que tú puedes leer en los periódicos. Pero deja la humanidad, piensa en ti mismo, piensa en ti y en tu familia, piensa en ti. Tú has querido entender esto, lo has entendido, o te has peleado con la idea, o todavía estás con la idea de que, bueno, lo que pasa es que yo he sido así porque a mí me hicieron. Es que yo fui así porque lo que pasa es que mi papá, es que mi mamá, y muchas cosas argumentas que en realidad lo único que hacen es dejarte estancado en una condición miserable espiritual. Eso es. Ni que fuera tan difícil entender lo que uno realmente ha sido. O sea, si uno tuviera que creer de sí mismo algo que no es, bueno, pues te entiendo que ahí hay una dificultad, pero lo único que está diciendo Dios es la verdad acerca de cada uno de nosotros. No entiendo al hombre, no entiendo por qué el hombre se pelea tanto con la idea que Dios tiene de él como si fuera mentira. Pero si es verdad, pero si no hay más que ver lo que uno piensa, no hay más que ver lo que uno ha hecho, no hay más que ver lo que uno llegaría a hacer si tuviera las posibilidades, o si le hubiera tocado vivir en cierto lugar, o le hubiera pasado esto que no habría hecho uno. No sé por qué sea tan difícil para muchos. Yo sé que se llama soberbia, yo sé que se llama justicia propia, yo sé que es que muchas personas no quieren sentirse ni saberse tan malo y siempre quieren tener ese lugarcito donde dicen, bueno, yo no soy tan malo como aquel. Y entonces eso es el primer tropiezo y por eso ni siquiera se salvan y no se van a salvar. Dios no te puede dar una buena noticia si tú no estás convencido de que estás en un estado de condenación. Pero vamos a leer un poquito más, no vamos a entrar en mucho detalle, pero vamos a ver el testimonio que tiene Dios respecto de la condición humana y de su estatus ante Él mismo. Romanos capítulo 3, verso 9 al 18. Hoy lo vamos a leer, la próxima semana lo vemos un poquito más a fondo. Pero con solo leerlo es suficiente. Si a ti te interesa saber qué dice más en profundidad, aquí está, Romanos capítulo 3, verso 9-18. Tienes toda la semana para preocuparte de tu verdadera condición y para llegar a asentir con Dios y decir, tienes razón, Señor.
de lo que Dios dice de ti. Dice el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se entiende que está hablando Pablo, y Pablo es un judío, Pablo es una persona israelita, y entonces Pablo está diciendo, ¿somos entonces los judíos mejor que los que no son judíos, los griegos, o mejores que los gentiles o que los bárbaros? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la radiografía de cualquier pecador, de cualquier nacionalidad, de cualquier época. Es esta, y lo está diciendo Dios. A los hombres les suele importar lo que dicen los hombres y penosamente ponen luego más atención y creen más en lo que dicen los hombres o en el testimonio que dicen los hombres de lo que es el hombre y de su condición humana y de su carácter y por qué hace las cosas que hace, y ponen más atención en lo que dicen los hombres. Está bien, lo vamos a ver, en 5 minutos lo vamos a ver un poquito de ¿qué es lo que el hombre opina del hombre con respecto a la moralidad? ¿Por qué se imagina el hombre que el hombre actúa como actúa? Pero esto es el testimonio de Dios, esto lo dice Dios, esto debería de ser el marcado, esto está por sobre cualquier dicho de los hombres, y está diciendo algo que no es muy agradable. Es la verdad, no lo es, pero es la verdad. Y además no de unos, sino de todos, absolutamente de todos. Una observación rápida de esto, lo primero que dice es que es para todos, o sea, está hablando de algo que es universal, es algo que abarca a toda la humanidad. Todas las personas en todas las épocas son culpables delante de Dios. Si hiciera Dios un juicio ahora en contra de las personas, las que no han conocido, las que no han creído en el Señor Jesucristo, este sería su radiografía. Tú, si aquí Dios te llama a cuentas y te juzga, estos son los cargos que te va a imputar. Estos son los cargos que tú tienes. Esto es lo que tú vas a ver que está ahí y está sin resolver. Por lo tanto, eres culpable. Eso es lo que está diciendo, es universal. Después dice, como está escrito, en el verso 10, como está escrito. Esto lo dice porque está haciendo referencia a palabras o a versos que se encuentran en otras partes de la Escritura. Sobre todo en los Salmos y en Isaías vas a encontrar varios de estos dichos si tú buscas, o si tú quizás en tu Biblia que tienes, en esa Biblia que tiene abajo unas letritas chiquititas y que se llaman referencias, vas a poder ver cuando leas estos textos que esas referencias te mandan quizás al libro de los Salmos, en el Salmo 9 o en el Salmo 14 o el Salmo 32 o Isaías 53 o algunos versículos de la Biblia en el Antiguo Testamento. Por eso dice como está escrito, pero también quiere decir por la forma en el griego en que está escrito, que es una forma como continua, es como diciendo esto ha sido escrito y como fue verdad en aquel tiempo sigue siendo verdad ahora. Esto se escribió, pero esto sigue teniendo el efecto en el tiempo presente. Esto se ha escrito y como ha sido escrito sigue teniendo el valor actualmente. Y bueno, este es el testimonio de Dios. El testimonio de sus palabras no pasan, no envejecen, no cambian. Entonces, pues, si yo estuviera buscando a Dios, a mí me interesaría mucho ver qué dice y por qué lo dice. Y me interesaría mucho ponerme suave, humilde delante de Dios y pedirle a Dios que me ayude a entender. Porque si tú te das cuenta, ahí hay una partecita que dice que no hay quien entienda. O sea,
Desconfía de lo que tú crees entender, desconfía de tu disque sabiduría, desconfía de lo que tú supuestamente sabes por la experiencia o porque has sido religioso durante 40 años o porque tienes estudios o doctorado. Desconfía. ¿Por qué? Porque dice, no hay quien entienda. Se ríe el diablo de las personas que se creen muy listas, de veras. Sin embargo, las personas que desconfían, las personas que creen en el testimonio que da Jeremías del corazón, que dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Como diciendo, es tan engañoso que a mí mismo me engaña. Si el corazón es tan engañoso, si el corazón parece una cosa y luego se comporta de otra manera, y a mí es el primero que me engaña. Por lo tanto, tengo que desconfiar de lo que yo sé, de lo que yo creo, de lo que yo entiendo, y tengo que irme al testimonio de la palabra de Dios. Si seguimos con esta observación superficial de lo que estamos leyendo, te das cuenta que el autor, ¿quién es el autor? El autor es el Espíritu Santo. El autor que escribió en el Antiguo Testamento y el que escribió en el Nuevo Testamento, el que escribió en los Salmos, etcétera, que es donde está tomando las referencias, y el que escribe por mano, digamos, de Pablo, es el Espíritu Santo. Y si te das cuenta, lo ha ordenado en 3 categorías. La primera tiene que ver con el carácter. Si tú lees los versos 10 al 12, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso tiene que ver con el carácter. Pero como de la abundancia del corazón habla la boca, lo próximo tiene que ver con los labios, con la conversación, con lo que las personas dicen, con lo que sale de su boca. Verso 13 y 14 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esto es lo que habla su boca. Pero no solamente habla, la persona también actúa. Y lo que sigue es la forma como actúa la persona en esta condición, que es la condición y el testimonio que Dios da de ella. Y es la conducta, verso 15 y hasta el 18, hasta el final, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así se comportan, esa es su conducta. No es la mejor radiografía, no es el mejor diagnóstico, es el que es veraz, es el que es correcto, es el testimonio de Dios, es lo que Dios piensa. Ahora te comentaba hace rato que los hombres suelen escuchar lo que otros hombres dicen, y a los hombres siempre les ha interesado tratar de entender las cosas. Ya desde la semana pasada mencionamos por ahí a algunos filósofos, hoy vamos a mencionar a otros, y de una forma muy sencillita, ni creas que esto es como una clase de la preparatoria o de la universidad, de ninguna manera. Es algo muy sencillo, pero sí me interesa que sepas que a los hombres todo esto les ha llamado la atención, les ha inquietado y buscan explicar qué es lo que pasa con la conducta del hombre, buscan explicar qué es lo que ¿cuál es el origen del comportamiento del hombre? ¿Por qué el hombre se comporta así? ¿Por qué el hombre hace lo que hace? Pero nuevamente, la verdad es que los filósofos, la mayoría de ellos, muchos de ellos son muy rolleros. O sea, tratan de decir muchas cosas, es muy difícil seguirles la lectura, es muy difícil tratar a ver de qué estaba hablando, ya no sabes porque se pusieron a pensar en una cosa y de ahí se desviaron para otra y después para otra y después regresaron y se les pierde el camino y uno no entiende. Pero luego toda esa complejidad y todas esas conclusiones a las que llegan es por no querer obedecer ni creer la palabra de Dios. No quieren creer en lo que dice Dios. Y la verdad es que cuando el mejor de los hombres, por medio de ciertos argumentos o por medio de ciertas reflexiones, llega y se aproxima a algo coherente, aún así es mucho más sencillo verlo
como Dios lo dice y entenderlo como Dios lo explica. Y finalmente es el testimonio de Dios, es el que nos hizo, es el que nos conoce, es el que conoce lo recóndito de los corazones, es el que conoce los pensamientos y las intenciones. Por lo tanto, su testimonio lo tienes que tomar. Y mientras no lo tomes y mientras no lo creas, no puedes prosperar espiritualmente. Ahora, el hombre, como te digo, trata de entender. Y bueno, por ahí llega a ciertas conclusiones, unas más cercanas a lo que uno entendería lo correcto, pero aún así con muchas deficiencias. Y estamos hablando de los mejores de los hombres, de los mejores pensadores. Una de las conclusiones a la que llega es que el hombre es bueno por naturaleza. O sea, filósofos se ponen a reflexionar en la conducta del hombre y entonces llegan a la conclusión, no sé cómo llegan a esa conclusión, que el hombre es bueno por naturaleza. Si tú miras el estado general de las cosas, no sé cómo puedes llegar a la conclusión de que el hombre es bueno por naturaleza. Pero tal era lo que comentaba un suizo y francés, yo pienso que tenía las dos nacionalidades del siglo XVIII, que se llamó Juan Jacobo Rousseau. Y él dice que el hombre es bueno por naturaleza, y lo que despierta la agresividad y el mal es la propiedad, o sea, el hecho de que unos tengan y otros no. Entonces eso despierta ciertos sentimientos y ciertas conductas y entonces, bueno, pues van echando a perder este hombre bueno por naturaleza. El hombre es bueno y es empático en principio, pero es una víctima de su entorno, ¿sí? O sea, es una víctima, es consecuencia de lo que sucede alrededor. O sea, si tiene unos padres, entonces si esos padres lo tratan bien, entonces crecerá de una manera, si lo tratan mal, crecerá de otra manera. Y bueno, si vive en un lado, si tiene la posibilidad de ir a la escuela o si no. Y entonces empieza la persona a esta idea que está tan extendida hoy en día. O sea, hoy es de veras el todo en la vida. O sea, hoy las personas en general creen esto, las personas viven en un estado de victimización. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente no se hacen responsables de sus acciones porque culpan a los demás. Y un poco esto sucede a partir de esto. O sea, si el hombre es bueno y las circunstancias que vive lo hacen malo, pues entonces las circunstancias son las responsables. Y si las circunstancias son las responsables, pues entonces el hombre ¿qué puede hacer? Pero no es cierto. El hombre es responsable. Hay personas que han tenido una mala infancia y que han sido buenas personas. Hay personas que han tenido una buena infancia y han sido unos asesinos o unos violadores o unos depravados. O sea, el entorno sí te puede condicionar y llevar a cabo pero en un momento dado el hombre llega a una edad en donde entiende y esa persona entonces se quiere hacer responsable. Y por cierto, te digo que el Evangelio y el llamado de Dios a arrepentirse es un llamado primeramente a tomar la responsabilidad de nuestras acciones. Y cuando la Biblia dice, no tienes excusa, estas personas y estos pensadores dicen, bueno, sí tienen alguna excusa, lo que pasa es que mira cómo vivieron, es que mira lo que les pasó, es que mira qué triste ha sido su vida. Y entonces empiezan a dar razones, pero la Biblia es superior y la palabra de Dios es superior. Y la palabra de Dios en ese momento no quiere que te pongas a ver los detalles, sino que te pongas a ver lo de dentro, lo profundo, lo que motivó las acciones y que puedas llegar a la conclusión que quiere Él que llegues. Otros pensadores, porque digamos que estos pensadores como que oscilan en dos extremos. Otros creo un poquito más acertados, pero que aún así se quedan cortos, es lo que se conoce como la tabula rasa. ¿Lo has oído alguna vez, tabula rasa? Yo lo he oído alguna vez, quizás mis padres dicen eso, ya ves que luego los señores mayores y las señoras mayores luego dicen cosas, pues como que antes se aprendían más en la escuela, ahora en las escuelas se aprenden muy pocas cosas. Pero antes, bueno, se aprendía mucha literatura, se tenía muy en cuenta lo que otras generaciones habían vivido, les parecía muy importante aprender de la experiencia y de la historia de los demás, pero hoy en día la verdad es que aún esa forma de pensar ha cambiado. Hoy en día el hombre es más soberbio que nunca. Pero tabula rasa lo que significa es pizarra en blanco, eso significa tabula rasa. Tabula es como una mesa, ¿no? Y
Y bueno, pues lo que significa es que ahí es donde se escribía y entonces se terminaba de escribir y entonces se borraba y se seguía escribiendo, lo que se hace un poquito en las escuelas cuando todavía se usan las pizarras, los pizarrones, ¿no? Ahí está en blanco, o sea, no hay nada escrito, eso es lo que quiere decir en inglés blank slate, así se conoce. Y bueno, y es la idea de que la persona nace en blanco, o sea, la persona nace ni buena ni mala, nace así nada más en blanco y se va formando con las experiencias que va teniendo, con las dinámicas familiares y con el entorno social. Y es esa experiencia lo que termina haciendo a la persona buena o la que termina haciéndola mala. Su principal exponente fue un médico y un filósofo, era médico y filósofo inglés en el siglo XVII que se llamó John Locke. Ahora, esto empieza a sonar un poco mejor. O sea, empieza a sonar como que nace en blanco y entonces ahí, según lo que se va escribiendo, se hace para un lado o para otro, ¿no? Bueno, suena bastante bien, aunque hay algunos fallos, ¿no? Y el fallo es, pues, uno muy obvio. O sea, independientemente de la experiencia de los hombres, nosotros podemos ver que el resultado final siempre es el mismo. Las personas siempre terminan siendo malas. O sea, nosotros podemos darnos cuenta, y si las personas y la humanidad fuera honesta, toda la persona y toda la humanidad diría, pues sí, soy culpable, es verdad. Entonces, ¿cómo es? O sea, entonces, ¿dónde están los que se construyen después o sea, por las experiencias y terminan siendo buenos y los que terminan siendo malos? ¿Dónde están? No hay. Solamente hay malos. Por lo tanto, esta teoría tampoco explica bien qué es lo que sucede dentro del corazón y mucho menos le ponen ninguna solución, ni mucho menos, ¿sí? Esta forma de pensar, la verdad es que sí es verdad que podemos nosotros ver que hay personas moralmente más mejores que otras, aún en este mundo puedes ver que moralmente hay unos peores que otros, sí, pero aún los mejores no les alcanza para tener una buena conciencia. Y la culpa nos agobia, y la culpa debería agobiarnos, y la culpa es algo que hablaremos más la próxima semana de la culpa, pero es algo que debes sentir por una simple razón, porque eres culpable. Por lo tanto, no trates de zafarte la culpa de una mala manera. Hay una forma para lidiar con la culpa de fondo, desde dentro del corazón. Entonces, bueno, aquí ya tienes otra forma de pensar, pero tampoco nos responde, o sea, tampoco nos convence. Y ahora vamos a ver una que me gusta más y que está en el otro extremo. O sea, si Juan Jacobo Rousseau estaba en un extremo de así como de inocentón, así como decir, pues, ¿qué te pasa? O sea, que el hombre es bueno, de donde sale la conclusión de que el hombre es bueno por naturaleza. Y, o sea, decían básicamente que el hombre casi necesita oportunidades para demostrar lo bueno que es. Pero la experiencia no nos dice eso. Pero aquí tenemos la otra parte, que digamos que es la parte más pesimista, y dice que el hombre es malo por naturaleza, que es lo contrario. Tomado una frase de un dicho antiguo, un dicho latino de hace más de 2000 años, un dicho que usaba básicamente un actor, dramaturgo romano como de los 250 antes de Jesucristo, que se llamó Plauto. Ese dicho dice en latín homo homini lupus. Homo homini lupus. No sé si homo te suena a hombre, no sé si homini te suena a hombre también, y no sé si lupus te suena a lobo. Efectivamente, lo que quería decir este dicho en nuestro idioma es el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre. Esa idea se hizo más conocida recientemente por un filósofo inglés del siglo XVII que se llamó Thomas Hobbes. Y la idea es que no hay diferencia realmente entre el hombre y los animales. Así como piensan que los hombres es, digamos, como un animal más, pero el que está el más arriba, el más evolucionado, el más hasta arriba de esa cadena. Se piensa que el hombre es más o menos lo mismo que el animal y al hombre lo motivan
y se mueve por deseos y por temores. O sea, lo que hay dentro del hombre, por lo cual el hombre actúa y por lo cual el hombre hace lo que hace, es porque se ve movido, porque se ve empujado por sus deseos, por complacer sus deseos y también por sus miedos, por sus temores. Esto explica, dicen ellos, por qué el hombre es capaz de hacer tantas atrocidades y tantas maldades. Pero sin embargo, aún en esta que se aproxima más a la realidad, veo yo unas deficiencias. Una de ellas es que a pesar de que se compara al hombre con los animales, en realidad no te lo explica. ¿Por qué? Porque los animales no hacen lo que hace el hombre. O sea, porque los animales jamás hacen contra su misma especie las atrocidades que el hombre sí hace contra su misma especie. Tú ves los genocidios, tú ves los asesinatos de millones de personas, tú ves las guerras, tú ves las torturas, las violaciones, tú ves todo el mal, terrible mal que el hombre ha hecho contra el hombre, y no hay animal que haga eso. Eso te debería de llevar a pensar. Oye, los animales no hacen eso. Tú puedes ver animales realmente agresivos como pueden ser los chimpancés o las orcas en el mar o los leones. Sí, pero puede haber algunos que se desequilibren, puede haber algunos que se salgan de lo común, pero ellos no hacen a los suyos. Es más, hay veces que entre su propia especie hay algunos que transgreden las normas y entonces los matan. Sí pasa eso. Y así es como se manejan y es como... Pero no hacen los animales lo que el hombre hace contra su propia especie. Los animales, tú no ves que se matan entre ellos, leones contra leones, lobos contra lobos. No, ahí van todos juntos en manada, ahí van para cazar, ahí van para sumar esfuerzos. Y sí, serán el terror quizás de algunas ovejas, o serán el terror de algunos venados, o serán el terror de algunos otros animales, porque son depredadores y lo tienen metido en su instinto. Y porque así son. Pero esa es la cadena alimenticia, esa es la forma como se deben comportar. Pero el hombre es el único que hace las depravaciones y hace las atrocidades que hace contra su misma especie. Así que aquí hay algo mucho más atrás que lo animal. Hay algo todavía mucho peor, que me da la impresión que es lo diabólico y lo satánico. Y otra debilidad veo yo en esto que habla y que, bueno, este hombre Thomas Hobbes, pues popularizó un poco más, ¿no? De que el hombre es el lobo del hombre. Es que sí es cierto que capta mejor la perversión y la depravación absoluta de la humanidad, pero no te ofrece ninguna solución. No sabe qué hacer con ello. Puede decir, pues la experiencia nos dice que el hombre es el lobo del hombre. La experiencia nos dice que el hombre es mucho peor que los animales. Nos dice eso, pero no sabe qué hacer con eso. Y mucho menos te ofrece ninguna solución. Pero el Evangelio sí ofrece una solución. Pero esta solución no se puede poner en efecto mientras no entiendas lo que estamos hablando. Y más que entenderlo, que te caiga el peso aquí adentro de lo que estamos hablando. Una de las características del corazón humano es que no entiende, te lo repito. Por eso dale muchos pensamientos a esto. No entiendes. O sea, probablemente no has entendido quién realmente eres tú y cómo te ve Dios. Bueno, este es el principio del Evangelio. Este es el principio. Al decir principio no me refiero a un principio del Evangelio, sino a donde empieza el Evangelio. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y quizás hoy que vives en muchos afanes, y hoy que vives con muchas ilusiones, y hoy que acaba de pasarte algo bonito, y hoy que estás disfrutando, quién sabe, que no estás tan interesado en considerar este testimonio que Dios dice de ti. Pero, como siempre, va a llegar un momento, un día en que te vas a reprochar no haber puesto atención a las cosas realmente importantes. Por eso, en estas reuniones nosotros
hacemos estos llamados a pensar, a reflexionar y a creer que la palabra de Dios, la Biblia, tiene algo muy importante que decirte. Tienes que entender esto si quieres que el Evangelio de Dios sea poderoso en ti y en tu familia. Como conclusión, ya para terminar, y repitiendo alguna idea que ya dije, no se pueden entender las buenas noticias del Evangelio, que eso es lo que significa, si no entiendes las malas. Si no te cae, más que entenderlo es que te caiga, como cuando te dan una noticia mala. Una vez me dieron una noticia, me han dado muchas, pero algunas noticias han sido malas, y cuando me las han dado, así como que todo se me cae, ¡pum! Se me caen los brazos, siento que se me cae el estómago, siento que me cae esa noticia de mucho peso. Algo así. No se puede entender la gracia si primero no se entiende la ley y la condenación. ¿Por qué la gente no entiende la gracia? ¿Por qué la gente no entiende el Evangelio de la gracia? ¿Por qué no entiende la ley y la condenación? No se puede entender el cielo, ni puedes apreciar el cielo y el gozo del cielo si no te has visto en el infierno. Y no puedes tampoco valorar lo que es el perdón si tú no has tenido aquí adentro la culpa, la convicción de la culpa, de esa forma como Dios está diciendo en esta epístola de Romanos. Esto ha sido vida para muchas personas y deseamos que sea vida también para ti. Pero esto empieza desde la muerte, no empieza desde la vida, empieza desde la muerte, empieza desde la mala noticia, empieza desde la condenación, el infierno y la culpa, que es donde estás si no estás con Jesucristo. Demos gracias a Dios y despidámonos hasta la semana que viene. Padre, te damos muchas gracias. No dejamos, de hecho, de darte gracias por tu palabra, de darte gracias por el Evangelio, de darte gracias por las cartas de Pablo, de darte gracias específicamente por este libro de los Romanos. Y te pedimos, Señor, que hagas en el corazón lo que un humano no puede hacer y lo que tú puedes hacer perfectamente, que es poner la convicción por el Espíritu Santo de que tu palabra es verdad y de que tu palabra tiene peso y de que tu palabra nunca pasará, sino que permanecerá para siempre. Hazlo, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.